En la mañana de hoy saludamos la presencia de la doctora Moraima Campos, subdirectora de investigación y posgrado de nuestro Instituto Pedagógico. Bien, la programación cuenta también con una muestra musical, exposición de carteles, ruta pedagógica musical, estaciones de parques nacionales, obra teatral y entrega de reconocimientos que se estará realizando en la programación respectiva. Con el aplauso de todos despedimos a los miembros del presidio. Doctor Nelson Silva, director decano del Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Doctora María Elena Méndez, subdirectora de docencia. Doctora Ana Chouro, jefa del Departamento de Ciencias Sociales, y Magíster Margelis Vargas Cementero, coordinadora general del evento. Señoras y señores, damos paso a la programación académica con la conferencia central. Consideraciones sobre el cambio climático, posibles efectos y perspectivas educativas. Del Centro de Investigación, Contexto y Praxis Socioeducativa, con ustedes el doctor Luis Paradas. Buenos días. Un verdadero placer para mí poder compartir con esta prestigiosa audiencia juvenil, llena de alegría, llena de entusiasmo, y saludar a las autoridades de mi querido Instituto Pedagógico de Barquisimeto, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ya fui presentado como profesor jubilado y lo único que quisiera es, vamos a darnos un fuerte aplauso en la mañana de hoy todos. Gracias por estar aquí, gracias por esta iniciativa y tratemos de hacerlo lo más agradable posible para que pasemos un buen rato conversando de temas de altura. Probablemente no dejemos agotado el asunto, pero si creamos una sensación de preocupación, de angustia y de compromiso, ya bastante habremos logrado en la mañana de hoy. Bien, yo llamé mi intervención consideraciones sobre el cambio climático. Consideraciones porque en la medida que uno lee y revisa sobre este asunto, hay infinidad de opiniones, de criterios, de intereses, de conveniencias, de puntos de vista. Difícilmente para ponernos de acuerdo en eso. Entonces yo voy a compartir con ustedes cómo yo veo el asunto, con mis consideraciones que las someto al criterio de ustedes, y cada uno de ustedes las elaborará, pensará, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, critico, etcétera, porque de eso se trata. Todos tenemos que hacer un trabajo, todos, un trabajo intelectual, mental, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. El mío fue tratar de sintetizar un tema tan amplio y de tantas opiniones. Por lo tanto, pues, ojalá yo llene ese cometido. Bien. La siguiente lámina tiene un pensamiento que dice lo siguiente, para que nos pongamos todos a pensar. Si la Tierra viniera con instructivo, el capítulo sobre el clima empezaría con una advertencia de que el sistema fue ajustado de fábrica para la mayor comodidad y que no hay que tocar los botones. James Wade, geoquímico. ¿Qué me está queriendo decir? La sabiduría de la naturaleza es tal que cada elemento está en su sitio. Hay de aquel que se atreva a alterar ese orden porque lo pagará caro.
Y estamos empezando a ver ese atrevimiento en el cual ha caído un ser muy pequeñito y diminuto dentro de la creación tan inmensa que es el universo, o que es el multiuniverso, o como lo queramos ver, al cual llamamos hombre, pero que se ha atrevido dentro de sus organizaciones sociales a llegar cada vez más lejos. La siguiente lámina. En la siguiente lámina hacemos uso de las nociones tradicionales de la geografía, porque estos son temas que no le corresponden a ninguna ciencia en particular. Hay una materia en educación media general en quinto año que se llamó siempre ciencias en plural de la tierra, donde había una integración de áreas del conocimiento, porque las ciencias naturales tienen mucho que decir en eso, y es fundamentalmente un enfoque de ciencias naturales, porque te estudian la parte sólida de la tierra, la parte gaseosa de la tierra, la líquida y la viva. Bueno, hacemos uso de eso y apelamos un poco a la geografía, porque al fin y al cabo la geografía, no porque yo haya trabajado en geografía, pero es que la geografía tiene un gran papel. Algunos dicen, no, la geografía se mete en todo y no profundiza en nada. Bueno, es que el problema de ella no es de profundizar, el problema de ella es quitar prestado el conocimiento de las otras ciencias y relacionarlo. Más nadie hace esa relación y esa interacción y ve todas las cosas en conjugación y en vinculación como lo hace la geografía. Entonces ella me dice, mira, es que la geósfera, que es la tierra, una parte sólida, que es la litosfera, una parte gaseosa, que es la atmósfera, una parte de líquidos, que es la hidrosfera, y una parte viva, que es la biosfera. Y todos ellos están integrados, todos esos elementos. Como dice allí, la tierra, para su mejor comprensión, hay que captarla como lo que es un sistema. No olvidemos ese término hoy en la mañana. Un sistema donde cada uno de los elementos juegan un papel y cada uno de los elementos están en interacción, y la interacción la estudia la geografía. La interacción no la estudian las demás ciencias, cada una de ellas va a algún aspecto en particular y produce grandes conocimientos y profundos, pero la interacción, para entenderla como un sistema, la hace la geografía. Seguimos en la próxima lámina. De todos esos elementos que hemos nombrado, ya sabemos todos que la atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra. Aquí tenemos una imagen, que es la primera que asomamos, donde aparece lo que es la Tierra, diferente a esas esferas que vemos mucho en los planteles, unas esferitas así muy redonditas y como perfectas. No es exactamente así la verdadera forma de la Tierra, ni es un geoide, ni es una esfera. Se le puede llamar elipsoide de revolución. Esa es la verdadera forma que ella tiene. Siguiente lámina. En gran medida, la acción humana con su tecnología está ocasionando una violenta alteración de las condiciones ambientales y de los patrones regulares, lo cual se manifiesta en la atmósfera con varios procesos. No quisiera yo hacer aquí una clase, pero necesitamos ubicarnos en cuáles son estos aspectos. Pasamos a la siguiente lámina. Procesos que hacen evidente ese cambio climático. Tenemos en primer lugar la alteración del efecto de invernadero. Vamos a tratar hoy de conversar un poquito sobre eso. Segundo, el agujero de la capa de ozono. Tercero, la lluvia ácida. Cuarto, el fenómeno del Niño. 5, el fenómeno de la Niña. Y 6, el polvo del Sahara. Fíjense que tenemos bastantes elementos que están interviniendo, porque el cambio climático es un asunto de mayor profundidad y donde entran muchos elementos. Digo mayor profundidad en comparación a lo que se llama calentamiento global. El calentamiento global es un proceso, pero un proceso que añade al cambio climático. Y el cambio climático puede ocurrir producto de la interacción que hay entre la atmósfera y los demás elementos que están presentes en la Tierra y que ya hemos mencionado.
Yo comienzo entonces haciendo esta presentación para luego meterme en lo que es el contexto que rodea a la Tierra y que va mucho más allá, que la Tierra no está sola, la Tierra forma parte del sistema solar, el sistema solar forma parte de las galaxias, la galaxia tiene una vecindad muy compleja. En consecuencia, pues, tenemos una serie de aspectos que forman el contexto y que de manera sintética lo vamos a ver hoy. La próxima lámina. Tenemos esto. La Tierra no está estática, ni todos los cuerpos que la integran. Están en permanente movimiento. Fíjense ustedes que ella invierte 1.670 kilómetros por hora para girar en su propio eje. 107.000 kilómetros por hora en el desplazamiento que realiza en su órbita en torno al Sol. El sistema solar, del cual ella forma parte, gira en torno a un agujero negro. El agujero negro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, y en eso demora 828.000 kilómetros por hora. Y la Vía Láctea se acerca a otra galaxia, que es la galaxia Andrómeda, a una velocidad de 400.000 kilómetros por hora. Entonces, algo que se esté moviendo permanentemente no es estático, ni va a tener condiciones permanentes, ni todo el tiempo va a ser lo mismo. Hay un contexto que está girando y que está influyendo y que de alguna manera se manifiesta. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Las galaxias que hemos mencionado se integran en un grupo local que está siendo atraído hacia un cúmulo, el cúmulo de Virgo, a una velocidad de 900.000 kilómetros por hora. El cúmulo de Virgo forma parte del supercúmulo de la Niaquea, que en todas sus galaxias se mueve hacia un centro gravitatorio dentro de esas grandes masas de astros y de cuerpos que se llama el gran atractor, a una velocidad de 2.1 millones de kilómetros por hora. Y el gran atractor está siendo atraído por el atractor de Shapley a una velocidad de 2,4 millones de kilómetros por hora. Entonces, ese es el contexto donde está un diminuto cuerpo que es la Tierra. Ese diminuto cuerpo que es la Tierra tiene diminutos seres vivientes, donde estamos nosotros, que nos creemos dueños del mundo, que nos creemos dueños del destino, que nos creemos dueños de las situaciones y no nos damos cuenta que somos así como organismos pequeños, tal vez intrascendentes, pero que tenemos un poder de modificación muy grande. Hasta ahora hemos hablado lo que en geografía se llama la gran visión, porque es que en geografía trabajamos con gran visión. Cuando usted estudia geografía general en primer año, usted está teniendo una gran visión, pero aquí la tenemos todavía más, porque nos salimos del sistema solar y hablamos de todo un contexto muy inmenso que nos rodea, porque no estamos solos, y donde hay un movimiento y una dinámica tremenda. Entonces, vemos que esas energías son muy fuertes, son muy activas. Tenemos la gran visión. Luego bajamos de nivel de percepción, yo puedo ver la visión. Cuando paso de todo ese contexto planetario y de astros y me centro en la Tierra, entonces ya dejé de ver una gran visión y paso a visión, que son los niveles perceptivos en geografía. Paso a estudiar la Tierra, que es lo que a continuación nosotros vamos a hacer. Bien, próxima lámina, por favor. Sí, estas son las láminas que ya del gran atractor y de todos los cuerpos de los cuales hemos hablado. Sí. Okay. Pasamos aquí. Si nosotros ya hemos hablado de todo ese contexto, entonces ahora pasamos a la Tierra.
la Tierra estrictamente como un cuerpo en el espacio. Fíjese la forma que presenta ella. Una vez un estudiante me decía, profe, la Tierra es así como una papa. Sí, poco más o menos, esa sería la verdadera forma de ella, es lo que se llama elipsoide en revolución. Esa es la verdadera forma. No el geoide, ni es redonda como se nos enseñó a nosotros en el pasado, lo mejor para facilitarnos la comprensión. Bien, pasamos. Esa parte sólida, esta gráfica la hice yo. Tenemos tratando no representé el elipsoide de revolución, sino que me hice uso de la esfera y del geoide, del cual estamos diciendo que es difícil desprendernos. Oye, porque tenemos que utilizar la didáctica, y la didáctica es facilitar la comprensión de los procesos. Entonces ahí tenemos la litósfera, que es la parte sólida de la Tierra, y ilustrativamente tenemos las capas envoltorias de la atmósfera, que son varias capas. No vamos aquí porque no estamos en una clase explicando cuáles son cada una de ellas ni sus componentes. Pero sí es importante que vean en la gráfica, primero, que desde afuera nos están llegando los rayos solares, y ellos traen energía lumínica, luz, rayos de luz que atraviesan la atmósfera. Una vez que atraviesan la atmósfera, entonces ellos son captados por una serie de gases que están en esa atmósfera, sobre todo en la estratosfera. Esos gases los captan, y una vez que los captan y los retienen, muchas veces ellos siguen hasta la litósfera, calientan la litósfera, pero muchas veces son reflejados. Esa reflexión tiene un doble destino. A veces logra regresar a los gases y se retiene allí. Eso es lo que se llama el invernadero. No te me escapas de aquí. Y eso es lo que permite el calentamiento y lo que permite que la Tierra tenga vida. Porque si se escapara toda la energía, no habría las funciones que sabemos nosotros existen por parte de las plantas, no habría la respiración, no habría todas las cadenas alimenticias, no habría todas las cadenas de vida. Se escaparía la energía. Y los gases tienen el papel de captarlo. Entonces, tenemos esa posibilidad, y esos gases ayudan a transformar la energía lumínica en energía calórica. Entonces, ahí está el truco, ese es el papel, que, como decía la primera cita cuando empezamos, si todo está en su sitio y tú vienes y alteras la cantidad, la proporción de gases que debe haber, está generando una alteración. Por eso decía al comienzo que si la atmósfera tuviese instrucciones, debería decir: no toque los botones, no altere nada, porque todo está en su sitio. Bien, proseguimos. Esa es la imagen, usted se adelantó un poquito. La luz solar pasa a través de la atmósfera, es absorbida por ciertos gases. ¿Cuáles son esos gases? El dióxido de carbono, el vapor de agua, pequeñas cantidades de otros gases como el metano y el óxido nitroso. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Ahí tenemos la gráfica, ¿no? Una gráfica ilustrativa donde los rayos solares entran, lo que acabo yo de comentar, llegan a la superficie de la Tierra, es regresado ya no como lumínico, sino como hay un reflejo, pero si lo captan los gases, lo captan y lo transforman en calor. Entonces la energía lumínica es convertida en energía calórica. Bien, y una parte sí regresa al exterior, que se llama el reflejo. Hay una parte que sí logra escaparse y salir, y otra es retenida por los gases de invernadero. Bien, seguimos. Ahí tenemos los gases, ¿verdad? El dióxido de carbono, que es el CO2, tenemos el vapor de agua, pequeñas cantidades de otros gases como el metano y como el óxido nitroso, son los que hacen ese papel que hemos indicado, otros gases de menor proporción. Seguimos. Bien. El clima mundial depende en mayor o menor grado de la concentración de estos gases. En consecuencia, eso es cambiante. Pruebas geológicas demuestran que en el pasado hubo glaciaciones
y que las condiciones no siempre son las mismas. Entonces, la Tierra ha pasado por periodos de glaciaciones y de interglaciaciones. Nosotros tampoco podemos alarmarnos de que las condiciones climáticas van variando. No, pero es que nosotros hemos sido testigos al estudiar de que han existido climas bajo otras condiciones. Es lo que llaman los investigadores, los meteorólogos y los climatólogos llaman paleoclima, climas del pasado. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo en Venezuela. Tenemos unos médanos en la región llanera, una región donde a veces hay meses del año donde llueve muchísimo. ¿Cómo es posible que existan médanos en las regiones llaneras? La explicación que se me daba a mí cuando yo era jovencito y estudiaba aquí en el Departamento de Ciencias Sociales es que, acuérdense que hay deriva continental, que había otras condiciones climáticas, que la Tierra se sigue moviendo a través de la deriva continental y que lo que se formó bajo ciertas condiciones se va desplazando con el continente y nunca pierde las condiciones originales. Por lo tanto, vamos a conseguir, por ejemplo, semiáridos en lugares donde no debería haber semiáridos. Eso se explica por paleoclima. Bien. El dióxido de carbono, sobre él en particular, quiero hacer unos comentarios. Los traigo anotaditos porque como el asunto es muy extenso, tenía que ser concreto. En 1938, el científico Callendar planteaba que el uso de los combustibles fósiles implicaba el aumento de sus concentraciones en la atmósfera y por ende el cambio de clima. Ya lo decía en 1938. Esta hipótesis fue olvidada hasta 1958. Es decir, pasó 20 años allá, congelada. En el 58, el científico Charles Keeling midió los niveles de anhídrido carbónico en Hawái y ese aumento continuaba de manera exponencial. En 1997 se comprobó que había subido un 35% respecto a la época de la revolución industrial la concentración de anhídrido carbónico. Se comprobó que cada kilogramo de combustible fósil produce 3 kilogramos de anhídrido carbónico. Agravante, cada átomo de carbono de combustible que se consume y emite toma 2 átomos de anhídrido carbónico, es decir, que se va reproduciendo lo que llamamos la contaminación y se va generando mayores niveles de calentamiento. En el 99 se consumían 6.000 millones de toneladas de carbono en la Tierra, lo que produce unas 18.000 toneladas de anhídrido carbónico que procede mayormente de los países industrializados. Ahora, dentro del contexto de la Tierra, si de la litósfera, el hombre, su fábrica, están lanzando y contaminando, ¿quién ayuda a mitigar? Un poquito los océanos, que son sumideros, y los bosques ya no. ¿Por qué? Porque los bosques ahora están sujetos a tala, a quema, y ellos también agregan anhídrido carbónico a la atmósfera. Hemos visto el anhídrido carbónico. El vapor de agua, aunque presente en toda la troposfera es la primera capita de la atmósfera, la primera parte de la atmósfera, está concentrado en las regiones tropicales del Pacífico, y eso contribuye al calentamiento. Si hay anhídrido carbónico, y entonces se va anexando también vapor de agua, y el vapor de agua, sobre todo en la zona del Pacífico, va nutriendo la atmósfera, entonces hay niveles de calentamiento. Acuérdese usted que el vapor de agua es un gran conductor de temperatura. Solo que usted hervir una olla de agua tapada, déjela hirviendo y luego quítele la tapa para que usted vea cómo se desprende el vapor de agua con gran velocidad buscando ascender. Eso es lo que ocurre en las regiones tropicales donde abunda el agua, como es el Océano Pacífico, porque el Océano Pacífico, todos sabemos, es el más grande de todos los océanos y de la más grande superficie de agua que podemos consumir. Bien, pasamos ahora a que no solamente el asunto se va a ver por el efecto de invernadero, sino también por la lluvia ácida. Por ejemplo, la combustión de combustibles fósiles libera dióxido de carbono y dióxido de azufre a la temperatura. Esos gases se mezclan con los de la lluvia, haciéndola ácida. Esta daña algunas especies de árboles
y destruye la vida en las proximidades de las áreas industriales. Por eso yo les decía a ustedes cuando comenzamos, tomen la palabra sistema, porque el asunto es que se manifiesta en la atmósfera, pero después se revierten los demás elementos que están presentes en la Tierra. Aquí están sufriendo los bosques. Eso es parte de la biosfera. Es parte de lo que venimos diciendo. Es un sistema. La lluvia ácida es una reacción química que comienza cuando los compuestos tales como el dióxido de azufre, SO2, y los óxidos de nitrógeno, NOx, salen al aire. ¿Qué los produce? Los produce la capa vegetal en descomposición, los volcanes en erupción, la quema de combustibles fósiles. ¿Qué efectos trae? En relación a los árboles, estas reacciones químicas disuelven los nutrientes importantes que estos tienen en las hojas, con los cuales se debilitan frente a las infecciones y a las plagas. Asimismo, dañan las agujas de las coníferas y las hojas en general. Si dañan las agujas de las coníferas, no siguen creciendo, ni sigue habiendo follaje, ni va a haber sombra. Y dificulta la absorción del agua por parte de los árboles. De manera pues que vemos como la lluvia ácida, que aparece ahí en la gráfica, es también otro elemento que puede influir notablemente en los cambios climáticos. Seguimos. Hay fenómenos que tienen que ver con la hidrósfera. Fíjense que hemos hablado de la atmósfera, hemos hablado de la biosfera y ahora hablamos de la hidrósfera. El fenómeno del Niño, una situación meteorológica especial, llamado así porque por lo general ocurre en diciembre, cerca de la Navidad. Es una irregular corriente marina del Océano Pacífico, la cual forma parte de un sistema mayor llamado oscilación austral. Cuando el patrón de vientos actúa con normalidad, un aire húmedo y frío fluye de Sudamérica a Asia, que es lo que estamos viendo ahí. Tenemos la representación de Sudamérica y la mancha anaranjada es el fluido de viento que va moviéndose desde Sudamérica en dirección a Asia, es decir, va al oeste. Cuando surge el Niño en dirección del viento, la dirección del viento va de Asia a Sudamérica, dejando a la primera seca y llevando lluvias calientes a Sudamérica, impidiendo que asciendan las aguas frías profundas. Aguas calientes, muchas lluvias torrentosas, crecidas excepcionales. Ustedes se acuerdan de aquella tragedia que hubo en Vargas, ¿verdad? Bueno, asociada precisamente a la acción del Niño sobre América del Sur. Fíjense que ya debería llegar al Pacífico. Sin embargo, como los niveles de la atmósfera permiten el ascenso y el desplazamiento de la masa de aire a altura, pueden llegar perfectamente a Venezuela, pues, atravesando la barrera de los Andes suramericanos, que es bastante grande y que nos mantiene alejados del Pacífico a nosotros, pero aún así los efectos atmosféricos se pueden manifestar porque la atmósfera es como un camino superior que está por encima de donde nosotros hacemos la vida. Bien, en el lapso 82-83 se rompió la normalidad climática en todo el mundo. Las aguas con altas temperaturas destruyeron arrecifes coralinos en el Pacífico y colapsaron la actividad pesquera en Sudamérica. Su periodicidad varía entre 3 y 7 años de recurrencia. Ocurre cuando las temperaturas de la superficie del mar superan 0,5 grados centígrados al promedio y se produce este fenómeno, el cual trae consigo el incremento de las lluvias. Es la fase cálida. Menos influencia de los alisios, más calentamiento de las aguas superficiales. Entonces vemos cómo el asunto se manifiesta en la atmósfera, se manifiesta en los bosques, es decir, en la biosfera, y cómo se manifiesta en la hidrósfera. Tenemos un ejemplo aquí con el fenómeno del Niño. Continuamos en la siguiente lámina. El otro es la niña. La niña, el fenómeno de la niña es complementario al anterior. Es la fase fría, refresca el ambiente ya que la temperatura disminuye.
trae consigo huracanes y mayor sequía para la América del Sur. Ustedes deben haber oído mucho a las personas mayores que dicen, pues este año sí está seco, no está lloviendo, estamos ya en mayo y no entran las lluvias, estamos ya en junio y no ha llovido, ¿verdad? Hace unos años donde se manifiesta mayormente el fenómeno de la Niña. Esto ocurre porque los alisios tienen mayor fuerza y con eso hay menos calentamiento de las aguas superficiales. Bien, continuamos. Próxima lámina. Bien, hay otro fenómeno que se viene manifestando recientemente, que es el polvo del Sahara. Bueno, hemos visto que hay factores, hay elementos del clima, elementos propios del clima, pero también hay factores modificadores. El patrón de movilización de los vientos. Hay vientos planetarios, vientos regionales, vientos locales. Bueno, el polvo del Sahara son ventistas. Son levantamientos de grandes masas de arena del desierto levantadas por la acción de los vientos. Siempre han ocurrido, pero ahora tal vez lo apreciamos con mayor cuidado, con mayor detenimiento. Los avances meteorológicos son muy avanzados, la Organización Meteorológica Mundial lo informa, da detalles, y ellos se movilizan hacia el oeste. Ocurren por tormentas. A las pequeñas se les llama abub, formada por vientos de acción descendente, y a las grandes se les llama Hansini, formada por fuertes vientos que soplan varios días. Los vientos alisios pueden transformar y transportar enormes cantidades de arena hacia Europa, principalmente hacia las Islas Canarias, y llegar hasta el continente americano, de manera que el asunto se hace planetario. Y estamos centrados en la Tierra, lo que les decía yo en algún momento de la intervención. Comenzamos con una gran visión y ahora seguimos haciendo interpretaciones geográficas de visión. Esas corresponden al planeta, a la visión del planeta en su totalidad. Entonces el polvo del Sahara puede llegar a Europa y a Sudamérica. Continuamos. Seguimos con otro elemento. Fíjense que hemos hablado de la atmósfera, hemos hablado de la biosfera, hemos hablado de la hidrósfera. Volvemos a la atmósfera con el agujero de la capa de ozono. Para concretar, traigo anotadas mis ideas. El ozono es un elemento químico que se encuentra en la estratosfera, conocido como oxígeno triatómico, O3. El oxígeno generalmente es O2, pero en este caso es O3, triatómico, cuyo papel es captar la radiación ultravioleta neutralizada, con lo cual no llega a la superficie terrestre. Rayos ultravioleta no llegan a la superficie terrestre porque el ozono lo intercepta. Y él debe estar en la estratosfera. No debe estar en la troposfera, que es la capa más inmediata a la litosfera, la capa gaseosa que está inmediata a nosotros. Ahí no debe estar el ozono, pues ahí sería contaminante. Al descomponer un rayo solar se presenta el espectro electromagnético. Si llegara a descomponer un espectro electromagnético salen distintas manifestaciones, hasta colores. Pero hay una parte que se llama la parte visible de ese espectro, que es lo que nosotros vemos, lo que nos permite la visibilidad y distinguir los colores, etc. Pero hay una parte no visible donde están las ondas de radio, los microondas, el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X y los gamma. Pero usted los puede ver o no los puede ver, pero igual ellos actúan y tienen sus efectos en la vida y en todas las manifestaciones que se dan en la Tierra. Al penetrar la atmósfera y llegar a la superficie, la calentará mucho, dañaría los tejidos de los organismos, dañaría las proteínas y las moléculas de ADN del exterior de los seres vivos. De manera que sin el ozono pasaran esos rayos, nos quemaríamos vivos. En el siglo XX se inició una honda preocupación por el ozono, pues se lanzan sustancias contaminantes a la atmósfera que cambian su distribución y presencia. Se pensaba que había un desgaste gradual en todo el planeta, pero científicos descubrieron que en 1985 el hoyo del ozono, que es el que vemos allí,
se localiza sobre el polo sur. ¿Qué pensaba la gente? Es que hay una disminución del grosor de la atmósfera, entonces por ahí están pasando los rayos ultravioletas. No, es que hay como un bolsón por encima del polo sur. Tiene el 50% menos del grosor que el resto de la atmósfera. Explicación: va variando, ese hueco va variando de acuerdo al año. Acuérdense que en el año ocurren las 4 estaciones. ¿Qué ocurre en primavera? El calor dispersa las nubes, la radiación ultravioleta incide en las moléculas de cloro, se liberan átomos libres, empieza el ciclo del cloro y el ciclo del cloro destruye el ozono. Eso ocurre en primavera. ¿Qué ocurre en verano? Aumentan los reservorios de cloro, de metano y de dióxido de nitrógeno, los cuales reaccionan con el monóxido de cloro y con el cloro lo atrapan. Hay reservorios de cloro. Eso se agranda entre septiembre y octubre, que es ya otoño. Fíjense cómo va variando todo en un año con el cambio de las estaciones. Y en invierno se da un remolino en la estratosfera, la pequeña humedad forma nubes y se le liberan moléculas de cloro. En 1987, una vez estudiado esto, se estableció el protocolo de Montreal. El adelgazamiento ocupó alrededor de 23 millones de kilómetros cuadrados. Una superficie enorme. Si Venezuela tiene 1 millón de kilómetros cuadrados y el hoyo demora 23 millones, entonces estamos hablando de una superficie muy extensa, 23 veces Venezuela. Es la extensión de ese hoyo de la capa de ozono. Bien. ¿Y por qué ocurre esto? El cloro y el clorocarbono dañan el ozono. El ozono que nos protege está en la estratosfera y el que se está formando indebidamente viene de la troposfera e incrementa la contaminación. El clorofluorocarbono puede afectar, el hidrofluorocarbono no afecta. Una molécula de cloro afecta 100.000 moléculas de ozono y los rayos ultravioleta entrarían con más violencia. ¿Dónde se encuentran los fluorocarbonos? En los refrigeradores, en los aires acondicionados, en las bombas térmicas, en las espumas plásticas de las bebidas gaseosas, en las sustancias para limpiar las computadoras y en los presurizadores de las latas de aerosoles. Bien, de esta manera estoy concluyendo la primera parte de esta intervención, pero como tiene 3 partes, esta es la primera, yo quisiera que nos relajemos un poquito. Les voy a pedir a todos, pónganse de pie un momentito. Estirémonos, iremos a los lados. ¿Por qué? Porque aquí no venimos a aburrirnos. La información es mucha, pero eso no quiere decir que nos vamos a fastidiar. Iremos hacia un lado, etc. Relajémonos. Saludemos al de al lado. Levantemos la mano. Y ahora sí podemos sentarnos otra vez.